Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a esta enseñanza que el Señor nos trae hoy. Yo siempre me he abogado que sea el Señor quien habla, que sea el Señor quien ministra, que sea el Señor quien dice. Vasijas de barro nada más, ¿verdad? Lo que somos. Lo reconocemos delante del Señor. Voy a pedirle a la profeta Wendy que esté pasando por acá y que nos ayude con la oración de inicio, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, gracias por acudir al llamado del Espíritu de Dios, porque sabemos que nosotros somos llamados a aprender, ¿verdad? Y entre más aprendamos, más depósito de su palabra tenemos para cuando sea el momento de usarlo, el momento de usarlo. Ahí está el depósito y el Espíritu Santo se encarga de recordarnos la palabra, por eso es importante que aprendamos, ¿verdad? Aparte que dice también su preciosa palabra que la verdad nos hace libres y que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nunca está de más que nosotros aprendamos, ¿verdad? Siempre es bueno. Aprender todo lo que sea de su santa palabra es bueno y es beneficioso para nuestras vidas. Bueno, vamos a estar orando en esta preciosa noche que Dios nos ha regalado. Señor Dios soberano, Dios nuestro Padre, nuestro amado. Dice tu palabra, Señor, que entremos por tus puertas con acción de gracias, y tú sabes que yo siempre lo hago, Señor. Siempre, Señor. Entramos por tus puertas en esta noche con acción de gracias, Señor. Primeramente porque estamos agradecidos, y yo sé que cada uno de nosotros estamos agradecidos por este nuevo día que tú nos has regalado, Señor. Porque hay una promesa cada día y cada mañana que dice que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, y es que es todos los días. Cada mañana, Señor, sabemos que estamos disfrutando de una nueva misericordia, la cual, Señor, nos reviste, Señor, la cual, Señor, nos protege, la cual, Señor, hace que cada día nosotros entendamos que estamos bajo tu protección. Señor, por eso te damos gracias en esta noche, porque estamos aquí reunidos aprendiendo, Señor, de lo que tú quieres que aprendamos, porque eres tú quien nos enseña, eres tu Espíritu Santo. Solo somos vasos de barro, Señor, que tú usas, pero para que seamos instrumentos, oh Dios, en tus santas manos de amor. Entonces, Señor, abre nuestro entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender lo que tú quieres que nosotros entendamos, sepamos, conozcamos, Señor, de tu preciosa palabra. Usa al pastor, pon guarda en su boca, que sea el Espíritu de Dios usando su boca con carbones encendidos, Señor, para exponer tu preciosa palabra. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios, por cada uno, Señor. Gracias, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias. Bueno, estos días Dios me estaba inquietando mucho respecto a cierto tema muy importante. Obviamente tiene que ver con toda esta enseñanza que el Señor nos ha estado trayendo. Quisiera aclarar un punto que es muy importante. Bueno, también quiero aprovechar la oportunidad, gracias a todos los que están acá, y también quiero aprovechar la oportunidad. Sabemos que grabamos esto, ¿verdad? Acá por un canal de YouTube, y bueno, hay varias personas que nos siguen. Eso es muy bueno, que les gusta, que les agrada edificarse, que les sirve de la palabra del Señor. Yo quiero tener una palabra de oración para los que están allá al otro lado. Padre, en el nombre de Jesús, y les pido por favor, hermanos, extiendan sus manos hacia allá, hacia donde está
celular, nos están grabando. Vamos a orar por las personas que nos están viendo ahora, en este momento, que nos están viendo ahí por el canal. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado, queremos bendecir tu nombre, Señor, darte gracias. Quiero, esta palabra Dios me la está poniendo y es la siguiente. Quiero que sepas una cosa: no hay pecado tan grande, que tú puedas cometer, que Dios no pueda perdonar, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Padre, nos presentamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor. Presentamos nuestro corazón, Señor, reconociendo nuestra debilidad, Señor. Y depositamos a tus pies, ante el trono de la gracia, nuestra debilidad. Nos humillamos, nos postramos delante de ti y ponemos esa debilidad a tus pies, Señor. Padre, para que seas tú llevando esa carga, Señor. Para que seas tú fortaleciéndonos, glorificándote en nuestra debilidad. Recuerda esto, mi amado, mi amada: no hay pecado tan grande que tú hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Y también te quiero decir algo: nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestros pecados. No importa lo que sea que tú hayas hecho, Él estaba allí mirándote. Y Él limpia ese pecado, limpia tu corazón en este momento. En el nombre de Jesús, recibe esa paz, recibe esa bendición. En el nombre de Jesús es para ti. Gracias, Padre, te bendecimos. Glorifícate, Señor, como dice tu palabra, como decía Pablo, que tú te glorificas en nuestras debilidades. Tú te haces fuerte, Señor, en nuestras debilidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre poderoso, tu nombre glorioso, tu nombre hermoso. Eres bueno, Señor. Gloria, honra y alabanza a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Siempre estuvo una oración acá al inicio. La habíamos leído la semana pasada, la estuvimos retomando. Dice: gracias, Señor, en esta hora reconocemos tu deidad, tu autoridad, tu poder, tu señorío, y como Salvador y Señor nuestro, queremos que hoy nos llenes del poder de tu palabra. Aumentanos el discernimiento y abre nuestro entendimiento. Aumenta nuestro depósito para ser cada día más y más entendidos. Quedamos en tus divinas manos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios 14, 1-2 dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu hablan misterios. Habíamos hablado respecto a esto. Bien, un principio fundamental cuando se habla de la forma correcta de estudiar la palabra de Dios. Siempre se toman en cuenta ciertos aspectos. Uno, ¿quién escribió el libro? ¿En qué época se escribió el libro? ¿En qué lugar físico? No solamente histórico, sino también en el lugar, ¿verdad? En la región, en qué parte del mundo fue en que se escribió este libro, en qué idioma se escribió el libro, y obviamente todo lo que tiene que ver con las investigaciones arqueológicas que han lanzado mucha información al respecto y mucha luz al respecto de cómo vivían las personas en aquel entonces en que se escribió la Biblia. Y decíamos muy claramente que nosotros tenemos al escritor de la palabra, lo tenemos con nosotros, a quien inspiró la palabra. Cada uno de los 66 libros de los que cuenta nuestra Biblia, porque hay Biblias que tienen más libros, quien inspiró cada uno de esos libros habita en nosotros. Y hablábamos, como repaso, de tres formas
en que se manifiesta el Espíritu. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, cuando acepto su sacrificio y comienzo o acepto vivir una vida en pos de Él, ¿verdad? En pos de sus mandatos, de lo que Él nos enseña, entonces en ese momento el Espíritu de Dios viene a nosotros, recibimos el Espíritu de Dios, ya en mora en nosotros, ¿cierto? Y siempre hacemos referencia al texto en que Jesús, después de haber muerto y resucitado y se presentó ante los apóstoles, llegó, y ¿qué fue lo que hizo Él? Dice que Él sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Amén, eso fue lo que Jesús hizo. Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos, sino hasta Pentecostés, en el aposento alto. Dice que hubo un viento, ¿verdad? Recio, y que sobre sus cabezas, ¿verdad?, aparecieron lenguas de fuego repartidas y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Esa fue, como quien dice, el banderazo de partida del Espíritu Santo para llegar a la tierra. Después de que Jesús dijo: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, sino que les enviaré al Espíritu Santo, y Él no va a hablar de sí mismo, sino que va a hablar de mí, del Padre. Amén. Ok. En ese momento fueron bautizados con el Espíritu Santo y recibieron el don de las lenguas. ¿Ven? Bien, ahora, recibir al Espíritu Santo es una cosa, ser bautizado por el Espíritu Santo es otra cosa, ¿cierto? Ajá. Bien, ahora, Pablo hace la recomendación cuando él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice sean llenos del Espíritu Santo, ahí sí estamos hablando de, imagínense un vaso, ¿verdad? Usted puede tomar un vaso, echarle agua hasta la mitad, contiene agua pero no está lleno. Cuando usted lo llena hasta arriba, completamente hasta el borde, hasta el tope, podemos decir que está lleno, pero si usted sigue echando, se va a desbordar, ¿cierto? Bien, cuando Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo, esa recomendación es otra manifestación del Espíritu. Entonces, recibir al Espíritu de Dios cuando venga a Cristo por primera vez, ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios es otro tipo de manifestación, y ser llenos del Espíritu Santo es otro tipo de manifestación. Ahí indica una acción de parte de nosotros, búsqueda del Espíritu, ¿verdad? Porque dice sean llenos, eso significa que se nos recomienda a que seamos llenos, ¿verdad? Si les dijeran esperen a que el Espíritu los llene, entonces es una actitud pasiva, ¿verdad? Pero la actitud es activa. Les dicen sean llenos del Espíritu, ¿verdad? Es decir, busquen, anhelen. ¿Cómo? Bueno, ya lo sabemos: ejercicio espiritual, ayuno, palabra, vigilia, oración, ¿verdad? Meterse, sometimiento, búsqueda. ¿Amén? ¿Por qué hablamos de estas cosas? Bueno, hablamos de esto principalmente por algo muy importante, algo que me llamó mucho la atención y que yo no puedo dejar pasar de lado. ¿Cómo sabe usted cuándo es Dios quien le habla, cuándo es su propia mente o cuándo es el enemigo que está hablando? ¿Usted logra discernir eso? ¿Se da cuenta? Dios siempre habla. Yo siempre lo he dicho: Dios siempre habla al ser humano. Siempre habla. La forma más sencilla, por así decirlo, la forma más clara en la que yo puedo percibir la voz de Dios, de su Espíritu en mi vida, es la primera que recibimos desde que estamos pequeños. Usted va a jalarse una torta y algo le dice a usted: no haga eso, ¿cierto? Algo te dice: no haga eso, lo que está haciendo está malo. Pregunta: ¿usted cree que usted mismo se está diciendo eso? ¿Es usted o no es usted? No es uno, ¿verdad? No soy yo.
¿Usted cree que al enemigo de las almas le interese decirle a usted, no haga eso porque está malo? Jamás, mucho menos, ¿verdad? ¿De quién es esa voz? Del Espíritu Santo, de Dios, que es el que está acá. Jesús está sentado a la diestra del Padre. No significa que no pueda operar, pero el Jesús físico ya partió, va a volver. Pero ¿qué dijo él? Yo me voy, ¿cierto? Pero yo les voy a enviar. Eso es lo que ustedes escuchan. Amén. Ahora, pregunta: todos los que estamos aquí hemos escuchado la voz de Dios. Todos los que estamos aquí, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, o no, ¿verdad? O no bautizados con el Espíritu Santo, hemos escuchado, no la voz audible de Dios, pero sí le hemos escuchado a Él, y Él nos habla a nuestras mentes y a nuestros corazones, y nos indica, y nos dice algo tan sencillo como corra porque lo deja el bus, ¿cierto? Esa persona que acaba de entrar, que está hablando con su esposo, esto y esto que le está diciendo, eso no está bien, y usted se le prende así el bombillo, ¿verdad? Se le prende todas las luces de emergencia y usted se va, papito, verás que esto, que yo siento que no está bien, este señor quiere engañarlo, usted quiere, ¿verdad?, meterlo en un enredo o sacarle la plata o un mal negocio. Y resulta que después comprueban que efectivamente eso fue. O en el caso de un hombre también recibe advertencias de parte de Dios, ¿verdad? Y no es la voz audible, pero usted sabe que es Dios. ¿Qué otra persona, qué otra voz puede escuchar usted en su mente? La suya. ¿La del enemigo o la de Dios? Si logramos identificar eso, entonces vamos a ir por buen camino. Es el primer paso. Y yo escuché un comentario de alguien que decía yo no entiendo, porque dicen que Dios les habla, y resulta que primero Dios les habla y hacen una cosa, y después Dios les habla y hacen otra cosa diferente, ¿verdad? Bueno, hay que analizar exactamente qué fue lo que Dios habló y si fue Dios quien habló, ¿verdad? O si fueron tal vez las emociones del momento de esa persona. Pero es válido el comentario, porque la persona que hizo el comentario no tiene una relación con Dios íntima, personal. Es una persona que está alejado de Dios y ve eso y le confunde y no analiza y no ve claramente y dice, pero primero le dijo esto y ahora le dice aquello otro completamente diferente. Entonces, ¿cuál Dios le está hablando? Yo no creo que Dios hable, es lo primero que dice, ¿verdad? Entonces, ¿quién habla? Eso no es Dios no le está hablando, ¿verdad? Bien, y sabemos que Dios opera de diferentes maneras. Podríamos decir, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, vaya, toma a tu hijo Isaac, a tu único, sube al monte y sacrifícalo para mí. ¿Qué puede haber pensado Abraham? Le dio una promesa, siendo ya anciano, incluso su mujer ya no podía tener hijos, y le dio una promesa, y después fue y le cumplió la promesa, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Le cumplió la promesa, y cuando el chico está grandecito, le dice, vaya, llévelo y lo sacrifica. Y uno dice, bueno, y Dios, póngase usted en la posición de Abraham en ese momento. Pero me dijo que me iba a dar hijo, me dijo que me iba a dar descendencia, que iba a ser más numeroso que las estrellas de los cielos, que viera las arenas del mar, y que iba a ser más numeroso que todas las arenas del mar. Pero y entonces, y ahora me dice que lo sacrifique, ¿cierto? Yo siempre lo he dicho, Dios es un estratega. Dios es estratega. Él maneja sus maneras de llevar al hombre por diferentes caminos y enseñarle cosas. Cuando Dios te habla o me habla, nosotros tenemos que entender una cosa. A veces, no necesariamente lo que Dios nos dice, tenemos que entenderlo. Muchas veces Dios a mí me ha dicho cosas que yo me quedo diciendo, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Yo no entendía. De hecho, una vez, un pastor orando por mí, me puso 2 dedos así en el esternón y me dijo, libera a tus hijos, libera a tus hijas, a tus hijos, libera a tus hijos, libera a tus hijos. Y yo lloraba porque la presencia de Dios era preciosa en ese lugar, en ese momento sobre mí, y yo lloraba
con esa palabra. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo libera a tus hijos si yo solamente tengo un hijo? Yo solo tengo a Samuel, nada más. No entiendo, ¿verdad? Después él, con el tiempo, ¿verdad?, me mostró a qué se refería propiamente, ¿verdad? Y eso ha sido precioso, ¿verdad? Y yo llegué al punto que yo dije, ahora sí entiendo por qué. Pero lo que quiero que quede muy claro es esto que he establecido, es la voz de Dios. Dios habla, como el título de la Biblia que dice Dios habla hoy. Dios sigue hablando. Dios siempre habla al ser humano. Dios siempre está en contacto con nosotros. Él no ha dejado de estar en contacto con nosotros. Siempre nos habla, ¿cierto? Y así como nos habla a nosotros, le habla a todas las personas en el mundo. A todas les habla. En algún nivel de mayor, de muchas maneras, por medio de personas, directamente Dios diciéndoles ahí a lo que normalmente le llamamos la conciencia, ¿verdad? La conciencia que redarguye y que te dice, no, eso no, ¿verdad? Que te pone un alto, que te encienden las luces rojas, ¿verdad? Las alarmas y todo, y usted sabe que eso que está haciendo, o que va a hacer, o que está por hacer, o lo que usted está pensando, no es correcto, ¿cierto? Dios hablando, Dios habla. Y mientras más usted se someta, mientras más usted busque en oración, en ayuno, en palabra, en vigilia, mientras más usted se meta en la presencia de Dios y más vaya desarrollando ese músculo espiritual, más claro va a escuchar la voz de Dios. No significa que por eso vamos a ser infalibles en cuanto a la palabra que Dios nos da, o la palabra que a veces, con temor y temblor, muchas veces nos atrevemos a decir que Dios nos ha dicho, por medio de una palabra de ciencia y conocimiento o una palabra profética. ¿Ven? Dice, (2.1) 1 Corintios 2.15, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este punto quiero que sea muy claro, porque nosotros como hijos de Dios, si somos espirituales, si ya recibimos el Espíritu de Dios, si fuimos bautizados con el Espíritu de Dios, si buscamos la llenura del Espíritu de Dios en intimidad con Él, entonces, si somos espirituales, nosotros podemos juzgar todas las cosas, ¿cierto? Eso es lo que dice muy claramente. La semana pasada leíamos 1 Corintios 2, 6 al 15, que habla acerca de lo que es la revelación del Espíritu Santo. Leíamos y hacíamos el comentario de todo ese texto precioso, ¿verdad? 2.2, 1 Tesalonicenses 5, 20, 22. Si alguien tiene por ahí la Biblia, 1 Tesalonicenses 5, 20 al 22. El 19 dice muy bonito, no apaguéis el espíritu. Si alguien lo tiene, puede ponerse en pie o leerlo ahí sentado fuertemente, con voz de freno. Dice, a partir del 19. Dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también. Primera recomendación, no menospreciar las profecías. Sabemos que la profecía por excelencia máxima es la que tenemos escrita en la palabra. Pero sabemos también que Dios habla por medio de sus profetas. Y creemos que hoy en día están con nosotros. Que Dios en ningún momento se han invalidado los 5 ministerios, ¿verdad? Que son el de apóstol, aunque hay
ciertos hermanos en Cristo que no avalan eso. Ellos dicen, no, los apóstoles, los apóstoles, ¿verdad? Ya no hay, ya no existen, ¿cierto? Eso es lo que ellos enseñan. Ahora, los apóstoles que conocieron a Jesús, ¿verdad? Porque incluso ellos se basan en el texto donde Pablo dice, y yo como un abortivo, el último, ¿verdad? Fui llamado apóstol. Pablo expresando, ¿verdad? O exponiendo o defendiendo su apostolado, ¿verdad? Porque sabemos que tuvo que defenderlo. Y él dice, yo como un abortivo, ¿verdad? El último, fui llamado como apóstol. Los apóstoles que tuvieron a Jesús en presencia física, de esos obviamente ya no hay, ¿verdad? Y todos se murieron, ¿verdad? Pero sí siguen habiendo apóstoles, ¿verdad? Siguen existiendo. Y bueno, hay muchos debates, quienes dicen que sí, quienes dicen que no y demás, ¿verdad? Nosotros personalmente sí creemos que los 5 ministerios funcionan, que existe el apostolado, ¿verdad? Que existe el profeta o las profetas, ¿verdad? Que existe el evangelista, que existe el pastor y que existe el maestro. Porque si los ministerios se eliminaron, entonces no existiría ninguno de esos, ni el pastor, ni tampoco el maestro, ¿cierto? Pero creemos que el Espíritu de Dios sigue actuando en función de eso, muy a pesar de todas los desaciertos, ¿verdad?, que hemos visto en ciertas personas que figuran ser algo que realmente no lo son. Pero cuando las credenciales vienen desde arriba, entonces no hay equivocación, ¿verdad? Porque vienen con demostración de poder, no solamente sabiduría humana, sino demostración de poder, como lo veíamos ahí, ¿verdad?, en la palabra la semana pasada con respecto a la revelación del Espíritu Santo. Efectivamente, ¿verdad? 1 Corintios 2, del 6 al 15, ¿verdad? Dice que no es con revelación o conocimiento ni sabiduría humana. Amén. 1 Corintios 14 a 29. Aquí vienen algunas indicaciones con respecto a lo que es la profecía, ¿verdad? Y los profetas. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? Aquí queda muy claro, una vez más, no solamente tenemos el derecho, ¿verdad?, de juzgar la profecía, sino que también tenemos el deber. Es nuestro deber juzgar la profecía. Y ya hemos dicho lo que contiene, ¿verdad? Según Corintios 14:3 dice que tiene que tener edificación, exhortación y consolación. Recordemos que hay dones, pero lo importante acá son los frutos del Espíritu. ¿Amén? Bien, Romanos 11:29. ¿Que alguien me busca por ahí? Romanos 11:29. ¿Quién recuerda los dones del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. El fruto, los dones del fruto del Espíritu. Bien, ahora, los dones y el llamamiento, es decir, los dones y el ministerio, cualquiera de esos que sean, son irrevocables. Así lo dice la palabra, es muy claro, ¿cierto? ¿Lo dice? ¿Quién tiene 11:29? 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Es decir, que usted ande donde ande, haga lo que haga, sea lo que sea, por lo que usted pretenda ser. Si una vez estuvo en Cristo, usted se aparta, usted va a seguir, quiera o no, operando en los dones. ¿Cuántos han visto personas que aún no se han convertido a Cristo, que aún no han aceptado a Cristo, que no han venido a sus pies y operan en dones? ¿Cuántos los han visto alguna vez? Nunca han tenido esa oportunidad de ver a una persona operando los dones del Espíritu y no venir a los pies de Cristo, o en ministerios. Sí, Joan, Yanka. Ajá. ¿Tienes algún ejemplo que puedas contarnos? Bueno, como
evidencias, personas de la calle que usa Dios dando palabras proféticas, ¿verdad? Y tal vez están ahí como esperando que les den de comer y así, pero simplemente Dios los utiliza y dan una palabra de confirmación, ¿verdad? Eso lo vi con mi mamá cuando ella iba a hacer ese servicio como tal, y le daba mucho respaldo a Dios y usaba personas, ¿verdad?, que estaban o apartados o simplemente fuera de las cosas de Dios, ¿verdad? Así es. Y hay ocasiones en las que simplemente usted llega y alguien te dice algo, ¿verdad? Y usted, ¿y esto qué? ¿Verdad? Y Dios usa a esa persona, ¿verdad? Sí. Para decirte algo. Una persona que quizás ni siquiera ha venido a Cristo, ¿verdad? Que no Sí. podríamos decir que es cristiana, ¿cierto? Y operan porque Dios en su misericordia lo hace, ¿verdad? Como decíamos, lo importante son los frutos del Espíritu. Una vez, cuando yo recién había sido bautizado con el Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que el tipo de lengua que yo hablaba en ese momento sonaba como estos indios americanos, ¿verdad? Están los Sioux, los Cherokees, todos estos, ¿verdad? Y resulta que yo me escuchaba hablando en lenguas y yo en un momento yo dije, esto me suena raro, porque uno cuando ve películas, ¿verdad?, de indios y estas cosas, y vaqueros, entonces resulta que aparece un chamán, un brujo, ¿verdad?, dentro de estos indios ahí haciendo, y ellos tienen unos ritos, tienen unos tótems, ¿verdad?, con figuras de animales y demás, y ellos hacen invocaciones a este tipo de espíritus. Ellos les llaman espíritus, ¿verdad? Incluso se llaman espíritus guías, sabemos que no son espíritus buenos, ¿verdad? Y ellos comienzan y ponen un humillo ahí, se ponen el humo así para arriba y se lo echan en la cara y empiezan a decir cosas, ¿verdad? Y bueno, y yo escuchaba mis lenguas y yo decía, Señor, esto me suena como a eso que yo he visto en las películas, ¿verdad? Que un indígena de esos, un indio americano empieza a hablar ese idioma y me sonaba así parecido. Yo dije, Señor, ¿esto qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Soy yo? ¿O eres tú? ¿O qué? ¿Verdad? Y me dice el Señor, y aquí es donde yo digo, me atrevo a decir, me dice el Señor. ¿Ven? Me atrevo a decir, me dice el Señor. Porque Él me habla, Él te habla. Voy a ese punto, ¿verdad? Me dice el Señor, ajá, suena muy parecido. Sí, y me dice, ¿de dónde viene todo? ¿De dónde viene todo, Bianca? ¿Y todo vuelve? Ajá, exactamente. Ciertamente, Satanás tiene un poder. Ellos poseen un poder en que le arrebataron a Adán en el huerto del Edén, engañando. Todo lo que Adán había recibido en el huerto del Edén le fue arrebatado. Y una vez más, cuando Satanás llevó a Jesús a un monte y le dijo, vea todos estos reinos, si usted postrado me adora, yo se los voy a dar, así le digo. Usted puede dar algo que no es suyo, usted no puede dar algo que no es suyo, le pertenecían a él, ¿cierto? Bien, entonces ese poder fue arrebatado o dado, ¿verdad? O dado, como en el caso de Saúl. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, dice la palabra que vino un espíritu inmundo, un espíritu maligno a atormentarlo. ¿De parte de quién? De parte de Dios, ¿verdad? Entonces, en este punto es donde el Señor me decía, ¿de dónde viene todo? De mí. ¿Por qué se parecen tanto a eso que usted ha visto? ¿Verdad? Las películas que uno se sueña haciendo cosas y todo, y uno no sabe qué están hablando ahí, pueden estar lanzando un montón de cosas, ¿verdad? Y me decía el Señor, todo viene de mí. Ese poder que ellos tienen viene de mí, ¿verdad? Y Señor, pero entonces, ¿cómo identifico? El fruto. El fruto. Y me dice el Señor, ¿tú estás en pecado? Y yo, no, Señor, hasta donde yo sé no. Hasta donde yo sé no. Estoy limpito. Estoy limpiecito, ¿verdad? Y me dice el Señor, ok, ahí está el asunto. No es el don, no es el ministerio, es el fruto. Es el fruto. Y es lo que nos ocupa hoy precisamente. Romanos 11:29 decía, irrevocables.
Eso significa que hay personas que andan por allí ejerciendo en dones o ejerciendo incluso ministerios y dando frutos terribles. Mateo 7, 21, 23, verso 21, leo para ustedes: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oh, qué fuerte, ¿verdad? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Wow. Y aquí es donde nosotros tenemos que, Michael, ¿verdad? Barbas en remojo. Yo tengo. Poner las barbas en remojo y hacer una introspección y decir: ok, ¿qué está pasando? Estoy limpio, estoy ejerzo la liberación, ejerzo la profecía, ejerzo mi don de ciencia y conocimiento. ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde estoy parado? ¿Verdad? Y analizarnos. Y Señor, ir delante del Señor. Señor, me preocupa mi salvación, ¿verdad? Porque los dones, el ministerio, el llamado, todo lo que usted quiera, que opera aquí, hoy, en este mundo, en esta tierra, en esta vida, a como lo vemos, a como lo vivimos, y como muchos de nosotros lo ejercemos, eso se va a acabar aquí. Cuando usted esté en un techocito de madera, no, de cartón, porque no hace todo, con peluche, ese día, ahí se quedó todo eso. ¿Qué se lleva usted? Solo una cosa: su fruto. ¿Y qué fruto estamos dando? Y ese es el punto de vista. ¿Cómo estamos operando? Sí. De hecho, sabemos que los dones pertenecen al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero el fruto es lo que nosotros tenemos que trabajar para poder lograr, ¿verdad? Obviamente con la ayuda del Espíritu de Dios, pero entre más nosotros nos sometemos, más nosotros vamos viviendo al yo para que, igual para que Dios crezca, que Jesús crezca en nosotros, y ahí es donde vamos viendo el fruto en cada uno. Amén. Dice, sigo leyendo en el 22: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, no pocos, muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo creo que nosotros tenemos que analizarnos constantemente en qué estamos operando. Esto es un llamado. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2 dice: en esto conoced el espíritu. 1 Juan 4:2-6 dice: en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínense, y esto fue escrito hace alrededor de 2000 años. Verso 4, ahí en 1 Juan 4:2-6: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios por eso. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. La palabra es específica: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ponga mucha atención de esto. El que conoce a Dios nos oye. Eso está fuerte. Eso significa que quien no nos escuche, quien no escuche nuestro mensaje, quien no logre ver lo que está pasando aquí,
que no logre ver la manifestación del Espíritu, una persona ser liberada, una persona quebrantada, otra persona hablando en lenguas por el Espíritu, otra persona hablando profecía por el Espíritu. Que vean eso y que digan cosas contrarias, entonces no son de Dios, no lo son, no lo son. Dice, verso 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Punto 3. Dice, punto muy importante en cuanto a lo que es el discernimiento. Y aquí a veces pisamos un poquitito terreno minado, ¿verdad? Porque sabemos que hay ciertas denominaciones que no creen en esto, hay otras que creen, pero exacerban, ¿verdad? Se van más allá, exageran, ¿verdad? Y pretenden ver cosas donde no las hay, por puros emocionalismos, y en esto hay que tener mucho cuidado. Y sí le digo una cosa, una vez escuché a un pastor hablando por la radio, y él decía, con respecto al pecado, con respecto a la caída, él decía muy claramente, a ver, un hijo de Dios, ciertamente, que peca, y se arrepiente, le duele en su corazón, viene delante de Dios con el corazón roto, derramado, compungido, contrito, delante de Dios, le pide perdón a Dios. Y allá el otro día o a las horas, no sé, vuelve otra vez, pum, a caer. Y pide perdón otra vez y vuelve, pum, a caer. Y vuelve a pedir perdón y pum, vuelve a caer. Y vuelve a pedir perdón y pum, vuelve a caer. Y decía, a ver hermanos, ¿usted cree que Dios rechaza a una persona así? Dios no lo rechaza. Dios no lo va a rechazar. Dice que nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Nunca, nunca. Y él decía, así que si usted ve a un hermano que constantemente está orando y pidiendo a Dios su misericordia, sepa que la misericordia de Dios en algún momento lo va a alcanzar. Y ese hermano decía eso y yo decía, bueno, qué dicho, yo tengo esperanza. Y eso fue hace años, ¿verdad? Yo estaba muy joven. Y yo decía, bueno, Señor, la verdad es que tú tienes tu tiempo para cada cosa. Y a veces nos hace llevar palo, y sufrir y llorar y humillarnos, y sufrir y llorar y humillarnos, y sufrir y llorar y humillarnos. ¿Cuántas veces tenemos que repetir ese proceso? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Hasta que el Señor tenga misericordia. Y yo pienso en una cosa, así como Dios tiene misericordia, como Dios permite que usted pum y vaya dando palos de ciego por todo lado y se caiga, se levante, se caiga, se levante, se caiga, se levante. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, ninguno nacimos en Cristo y nunca más volvimos a pecar. Yo creo que todos hemos fallado, ¿verdad? Todos hemos fallado. Así igualmente yo creo que una persona que está metida en Dios, ora, ayuna, vigilia, escudriña la palabra, ora, ayuna, vigilia, escudriña la palabra, ora, ayuna, vigilia. En algún momento, el Espíritu de Dios se hace manifiesto. Porque usted puede provocar el reino de los cielos por donde usted camina. Usted puede provocar el reino de los cielos. Y eso de provocar el reino de los cielos, y esa es la principal temática, la principal idea, el principal, lo que nos ocupa a nosotros en esta escuela de ministerios es eso. Es hablar precisamente de esto, de las cosas tan increíbles que a veces nos parecen hasta ilógicas, locas, porque de todos modos la palabra lo dice muy claramente, ¿verdad? Que para el hombre natural no puede discernir estas cosas, no las puede entender, porque para él son locura. Pero de eso se trata precisamente esta escuela de ministerios: enseñarnos a creer, enseñarnos a caminar en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a obrar en el Espíritu. Y cuando hablamos de este punto que es escabroso, punto 3,
que hablamos del discernimiento, no hemos terminado, ya nos falta poco. Discernir en dónde se aloja un espíritu inmundo. Oh. Y eso está peliagudo, ¿verdad? O en su efecto, qué partes de nuestro ser aún no han sido entregadas al Señor u opera pecado oculto, porque existe. Pablo decía, no que lo haya alcanzado todo ya, pero prosigo a la meta. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a ver Lucas 11, 24 al 26. Esta lectura se encuentra también, el título es El espíritu inmundo que vuelve, Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, verso 24, anda por lugares secos, desérticos, secos, buscando ¿qué? Reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Uy, qué horror. 25. Y cuando llega, la halla barrida y ordenada. 26. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, vea que están hablando de una persona, no están hablando de una casa física, están hablando de una persona, viene a ser peor que el primero. ¿Quién estaba hablando aquí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago. ¿Quién estaba hablando? Era Jesús. Era Jesús. Una vez escuché yo a un pastor que decía, no arralemos el evangelio que Cristo nos enseñó. No lo arralemos, no lo diluyamos. Hablemos de lo que Jesús habló. Enseñemos lo que Jesús enseñó. Caminemos por donde Jesús caminó. Hagamos las obras que Jesús hizo. La palabra de Dios dice, y los que creyeran en mi nombre, ¿qué dice? Estas obras seguirán a los que creyeran en mi nombre. ¿Qué dice? Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Entonces, ¿por qué razón yo, un ser humano mortal, finito, que mi mente no alcanza para comprender tantísimas cosas, porque yo pretendo diluir el evangelio de Cristo como Él caminó y como Él lo presentó para enseñar solamente una parte o para suavizarlo? Él fue muy específico. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Eso no es una actitud pasiva, eso es una actitud agresiva, de levantarse, de ir a pelear, de ir a luchar, de pelear y arrebatar lo que yo deseo, lo que yo quiero. ¿Cierto? Si no estoy en lo correcto, que alguien me convenza de lo contrario. ¿Cierto? Amén. Bien, entonces, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque aquí entramos en un punto bastante escabroso. Dice que el estado postrero de este hombre va a ser 7 veces peor. Bueno, las personas que hemos experimentado cosas, que hemos visto cosas, que Dios nos ha revelado cosas en el ámbito sobrenatural, porque Dios es sobrenatural, ¿verdad? Aunque la naturaleza del hombre, solamente la naturaleza, el plano físico en el que nosotros vivimos aquí en este cuerpo, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, es que los espíritus son sobrenaturales. Bueno, usted es sobrenatural entonces. Porque si en este momento yo saco su espíritu de su cuerpo, ¿qué queda ahí? ¿Cuántos han tenido la experiencia
de que se les ha muerto un familiar o alguien muy cercano, un amigo, un hermano, un padre, un abuelo, y usted está hablando con él en este momento y esa persona fallece y usted va a ver el cuerpo y usted dice, ¿no es él? Ya no está ahí. Usted ve el cuerpo, usted lo puede ver y usted toca sus manos y ve su cara y todo, pero usted dice, ¿a dónde está? Aquel espíritu que moraba en ese cuerpo ya se fue. Usted no lo siente, usted no lo percibe ahí, ya no está. Eso me decía un amigo mío, me decía, Edwin, mi papá se murió y fue inmediato. O sea, yo subí a verlo, hablé con él, bajé, falleció, subí y ya no estaba. Ya ese no era mi papá, era mi papá. Acabo de estar hablando con él y ya no era. Somos espíritu. Entonces sí vivimos en un plano espiritual. Quien no logra entender eso está cegado, está engañado, su mente está entenebrecida, sus ojos están vendados, hay vendas, no lo dejan ver más allá de sus narices. Quien no logra entender eso no puede entender esto, no puede entenderlo. Tiene que ser espiritual. Amén. Porque somos espíritu. Y ahí es donde decimos, vean, verso 24. También esta lectura se encuentra en Mateo 12, 46, 45. Estamos en Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo, ¿qué dice? ¿Cuando el qué? Espíritu. ¿De qué estamos hablando? Del mundo de los espíritus. Sale del hombre. Un hombre que estaba poseído. Un hombre que en él habitaba un espíritu inmundo. ¿Quién dice eso? ¿Quién habló esto? ¿Quién fue quien enseñó esto? No fue Jesús, fue Él. Yo quiero que seamos muy específicos en esto y vamos a terminar por acá, porque lo que sigue se las trae. Para poder entender lo que sigue tenemos que para poder entender lo que sigue tenemos que estar abiertos, receptivos y pedir al Espíritu de Dios que abra nuestra mente y nuestro conocimiento, que lo expanda. Y si hay vendas que están cegándonos para no ver más allá, que las quite, que las rompa, que caigan en el nombre de Jesús. Porque esto es importante. Si hay algo importante en este mundo, usted puede hacer dinero, puede trabajar, puede estudiar, carrera universitaria, lo que usted quiera, proyecto de casa, proyecto de carro, lo que usted quiera hacer, todo eso, le tengo una noticia, se queda aquí. Todo eso se acaba cuando usted esté en una cajita de peluche. Se acabó y no te puedes llevar nada. Y todo ese esfuerzo que usted hizo, todas esas horas invertidas, no significa que vamos a hacernos los grandes vagabundos y no vamos a estudiar y no vamos a trabajar. Por supuesto que sí, ¿verdad? Hay que ser diligentes. Y si podemos ser profesionales, hagámoslo, por supuesto. Pero todo ese conocimiento, sabiduría humana y todo ese tesoro físico, ¿a dónde acaba? Allí, en un estuche de madera y peluche. Ahí, se acabó. ¿Y qué te llevas? Esto que sí importa, esto que es relevante, esto que sí es para vida eterna. Amén. Exactamente eso es. Amén. Y un día se escuchaba una noticia de un submarino, ¿verdad? Ha sido bastante, yo no veo noticias prácticamente, pero cuando estoy por ahí viendo algunas cosas en internet, ¿verdad? En YouTube, me topo con ese asunto y digo, mira, yo no sabía que habían fabricado un submarino para bajar hasta, o sea, ya habían hecho uno para bajar, pero era control remoto, ¿verdad? Era dirigido desde la superficie, bajó y hizo las tomas del Titanic, incluso pudo subir algunas cosas y todo el asunto. Pero a alguien se le ocurrió que qué bonito hacer un submarino que soportara esa presión a esa profundidad y llevar gente a pasear allá abajo. Qué cool, ¿verdad? Resulta que sale, creo que son, ¿qué? $47 millones, algo así, el viajecito, ¿verdad? Y no sé si eran 7 personas que iban a bordo, no sé exactamente cuándo, no tengo los datos de todo el asunto. Pero en esta semana, ese aparatito hizo el viaje número 37, creo, si no me equivoco,
¿verdad? Algo así. Ya se había echado varios viajecillos. Y resulta que en este último viaje que hizo, implosionó. Yo imagino que esa gente no sintió nada, nada más se desconectaron, ¿verdad? Ni sintieron ni cuenta se dieron. Cuando se dieron cuenta ya estaban rindiendo cuentas en la patria celestial, ¿verdad? Pero, y se hizo como una lata de bebida gaseosa, ¿verdad? Toda se aplastó y se murieron. Punto. 47 millones de dólares son, estábamos sacando la cuenta que eran 300 no sé cuántos millones de colones, una cosa así. Hicimos una cuenta de cuántas casas de bien social o casitas, ¿verdad?, para familias podrían construirse, y sacamos cuenta que eran unas 70 casas que se podrían fabricar, 70 casas con ese viaje que se echaron ahí. Y qué tremendo. Pagaron un funeral bastante caro, ¿verdad? Pagaron un funeral bastante caro. Y yo decía, qué tremendo, porque nos volvemos, nos hacemos, se nos olvida, bueno, las personas que no conocen al Señor y algunas otras que sí, que se vuelven absortos en lo físico, en el plano material, se quedaron aquí, ¿verdad? Y es que la presencia de Dios, el poder de Dios, no es lo material, no es lo físico, no se refleja en la mega iglesia, no se refleja en las sillas de butacas de cine, porque las he visto, las iglesias así, aquel sonido carísimo, ¿verdad? Que ni siquiera aquí en Costa Rica hay personas que sepan usarlo, tienen que traer gente afuera para que les puedan explicar cómo funciona el equipo tan de última tecnología y todo. Y ahí no está la opción, ahí no está el poder. Eso se acaba, eso se termina, eso no es importante. Y lo realmente importante, Juan el Bautista, ¿qué comía? ¿Qué vestía? ¿Y qué dijo Jesús de Juan el Bautista? De los nacidos de mujer. ¿Cuántos recuerdan eso? No ha habido en el reino de los cielos uno tan grande. Y se paró ante el rey Herodes y le dijo: usted que vive con la esposa de su hermano. Le mandaron a cortar la cabeza. ¿Le importó? Poco, porque él sabía la bandera. Y así es como tenemos que vivir nosotros. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que Dios quiere que hombres y mujeres de hoy, siervos y siervas suyas, se paren a predicar, se paren y caminen en pos de este Evangelio, así como está escrito, donde nada les importa, donde nada valga más que su palabra. Que ya no vivan aquí en este terreno, ya no estén caminando aquí, que estén caminando allá. Eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias, 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 Santo Espíritu de Dios, por ser tan bueno, amado, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, por visitarnos, por enseñarnos, por mostrarnos, por abrir nuestros ojos, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, a tu palabra, a tu verdad, Señor, porque tu palabra dice que tu palabra, Señor, es verdad y que la verdad nos va a hacer libres. Así que confiamos, Señor, de que tu palabra nos limpia, nos cubre, nos llena, nos eleva a otro nivel, a otro plano, Señor, que no es el físico. Enséñanos a caminar en tu verdad, Señor. Como dice Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esa abundancia de vida queremos vivir, Señor. En esa abundancia de vida. Porque antes de ese texto, en Juan 10:10 dice, el ladrón no vino, el Satanás no vino sino para matar, hurtar y destruir, refiriéndose a Satanás, que roba, que hurta, que destruye todo lo espiritual, porque Él es espiritual. Él no hace nada con el dinero, Él no hace nada con las posesiones, Él no hace nada con un edificio, no hace nada con un carro, con un avión, con una nave espacial. Él con eso no hace nada. Él destruye lo espiritual. Y tú dijiste, seguido de ese texto, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida no es aquí.
podemos vivirla aquí, en el plano físico, viviendo en lo espiritual. Gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo, porque Él vino a nosotros y también envió a su Santo Espíritu para guiarnos. Te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, amado. Amén y amén. No sé si quiere contar algunos anuncios por acá o lo del sábado tal vez.